Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Van Horn, líder en la iglesia de Midland, Texas. Antes de continuar nuestro estudio en estos momentos, como lo hemos estado haciendo vez tras vez, vamos a inclinar el rostro y vamos a invitar la presencia de Dios con nosotros. Buen Dios, te damos gracias por las bendiciones recibidas hasta aquí. Te damos gracias porque nos has estado hablando a través del ejemplo de la iglesia primitiva. Y en estos momentos pedimos que al abrir tu santa palabra, tu Espíritu Santo que tanto trabajó en la iglesia primitiva, trabaje en nosotros y nos guíe en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, amigos. Lo que hemos estado estudiando sobre la iglesia primitiva, las bendiciones que fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, el amor que representaba los creyentes en ese momento, las grandes maravillas que Dios hacía a través de los apóstoles en la iglesia primitiva. También hemos visto que Satanás se infiltró y quiso mermar la fe de la iglesia primitiva. No solamente eso, persiguió a la iglesia primitiva. De una manera milagrosa, Dios los libró y les dijo, vayan nuevamente a predicar mañana sobre el mismo nombre, en el mismo nombre, con el mismo poder. En la iglesia primitiva, a través de los apóstoles, Dios hacía grandes maravillas. Que muchos decían que hasta la sombra de Pedro que caía sobre ellos los sanaba. No era que había poder en la sombra de Pedro. No era que había poder en Pedro mismo, sino había poder en quien Pedro servía. Había poder en Jesús y Pedro servía a Jesús. Queridos amigos, ese mismo poder está disponible para tu vida y para mi vida. Dios quiere hacer maravillas en su pueblo a través de ti, a través de mí. Si tan solo, como dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo, que mi nombre invoca y me buscare. Así que la iglesia y los apóstoles sufrieron nuevamente. Fueron encarcelados por segunda vez. Y en esta vez, cuando fueron encarcelados, nuevamente los sacerdotes, Anás y Caifás, los saduceos que se oponían rotundamente de que hablasen en el nombre de un Jesús resucitado, y los fariseos, aunque era la minoría en el Sanedrín, eran más intelectuales los fariseos. Había uno de ellos que era reconocido, Gamaliel. Y en este momento vamos a ver cómo Dios opera maravillosamente, aún a través de personas que no le reconocen como su Salvador personal. El relato bíblico nos dice en Hechos, capítulo 5, los versículos 34 al 39, cuando los apóstoles fueron encarcelados y fueron traídos ante el Sanedrín, ante la autoridad máxima de ese entonces de los judíos, autoridad religiosa y civil máxima. Y enfatizo eso, queridos amigos, porque
no temas cuando eres traído ante la autoridad. Si estás levantando a Cristo Jesús, no hay por qué temer. Dios obrará. Dios trabajará. Y aún como decían los amigos de Daniel, aún si Dios no trabaja, no vamos a ceder ante las autoridades. Y dice la palabra de Dios ahí que cuando fueron presentados ante el Sanedrín, y el Sanedrín les cuestionó y les dijo enfáticamente, no le hemos prohibido predicar en este nombre. No le hemos prohibido que no molesten más a Jerusalén con esta enseñanza. Y pensaban, y dijo el sumo sacerdote, ¿qué vamos a hacer con este movimiento? Queridos amigos, las personas se preguntarán, ¿qué podemos hacer cuando la obra es de Dios? Cuando tú estés bajo el poder del Espíritu Santo y dirigido por Dios y siendo utilizado por Dios, aunque haya autoridad que se oponga, se maravillarán, no sabrán qué hacer. Y sacaron fuera a los apóstoles por un momento. Y el Sanedrín comenzó a cuestionar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este movimiento? Y aquí el detalle, mira lo que dice el versículo 34. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y entonces relata la historia cercana de lo que había sucedido entre ellos. Cómo se habían levantado personas diciendo ser alguien grande y todo su movimiento llegó a ser nada. Y me gusta lo que él dijo. Ahora os digo, apartaos de estos hombres, versículo 38, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. ¿No seáis tal vez hallado luchando contra Dios? En el concilio que estaba en contra de la obra de Dios, se levantó un hombre que Dios utilizó para la bendición de su pueblo. Oh, queridos amigos, la pluma inspirada nos dice en los últimos días, cuando somos llevados ante concilios por predicar a Jesús como lo hizo la iglesia primitiva, por levantar a Jesús como lo hizo la iglesia primitiva, Dios utilizará también en el libro Conflicto de los Siglos. Dios utilizará también a hombres. Él tiene hombres en puestos de gobierno, en puestos elevados, que Él utilizará en momentos indicados para la gloria de su nombre. Mira, no lo hizo en el tiempo de la reina Esther. No lo hizo con todo lo que Nabucodonosor quiso hacer en contra de su pueblo. Al final terminó glorificando a Dios. Dios lo quiere hacer contigo. Vamos a orar que Dios sea exaltado en tu vida. Oh Señor, te damos gracias por las bendiciones de este estudio. Te damos gracias que tal como la iglesia primitiva nosotros esperamos el retorno de Jesús. Y por eso te pedimos que cuando Jesús descienda en las nubes de los cielos y llegue al norte, entrega, y al sur no retengas más. Traiga a mis hijos desde lejos y mis hijas desde los confines de esta tierra. Que todos los que hemos estudiado este tiempo estemos en ese número. Gracias. Bendícenos. Amén.